Imagina esto, jóvenes, algunos apenas niños comprados y vendidos como coleccionables raros, valorados por su belleza e inteligencia, pero despojados de su libertad. No eran solo sirvientes o artistas, eran concubinos masculinos, propiedad de las personas más ricas y poderosas de China, desde comerciantes acaudalados hasta los propios emperadores. Y durante más de 2000 años, esta práctica estuvo oculta a plena vista, apenas mencionada en los libros de historia. Si es entonces, ambientémonos. Hablamos de la antigua China, piensa en las dinastías Han, Tang, Song, Ming, donde los emperadores gobernaban, los eruditos escribían poesía épica y las túnicas de seda eran el máximo símbolo de estatus. Pero bajo todo ese glamour había un lado oscuro. Los concubinos masculinos conocidos como Nanchong o Tongling eran una gran parte de la vida de la élite. No eran solo hombres cualquiera, eran cuidadosamente seleccionados por su apariencia e inteligencia, convertidos en símbolos de estatus vivientes. Aquí está el punto clave, aunque a menudo oímos sobre concubinas femeninas en la historia, sí, ellas también lo tuvieron difícil. Esta historia es diferente. Los concubinos masculinos eran igual de comunes, pero sus vidas a menudo eran aún más trágicas, atrapados en un sistema donde el poder y la riqueza superaban la dignidad humana. ¿Por qué no sabemos más de esto? Bueno, es como si la historia lo hubiera escondido bajo la alfombra, eclipsado por otras narrativas. Pero hoy vamos a descorrer el telón para explorar quién es él. Así que toma un refrigerio, ponte cómodo y emprendamos este viaje juntos. ¿Alguna vez te has topado con un secreto histórico que te dejó completamente impactado? Cuéntalo en los comentarios, estoy curioso. Al final de este video verás la antigua China bajo una luz completamente nueva. Y tal vez incluso encuentres muy bien. Bienvenidos de nuevo, amantes de la historia. Ya hemos preparado el escenario para esta increíble y oculta historia de los concubinos masculinos en la antigua China. Ahora vamos a profundizar en por qué existía todo esto. Cómo una sociedad con todo su discurso sobre honor y virtud normalizó algo tan salvaje como poseer jóvenes para compañía. Abróchate el cinturón, porque vamos a desentrañar el contexto cultural que hizo que el concubinato masculino prosperara durante siglos, desde la dinastía Han hasta la Ming. Alerta de spoiler, todo se trata de poder, riqueza. Imagina la antigua China, emperadores con túnicas doradas, eruditos escribiendo poesía y una sociedad obsesionada con el orden y la moralidad gracias al confucianismo. Pensarías que una cultura que predicaba el honor familiar y la virtud desaprobaría poseer personas, ¿verdad? No. El concubinato masculino era tan normal como tomar té para la élite. Piensa en emperadores, comerciantes, ricos, altos funcionarios y, atención, incluso algunos monjes budistas que se suponía debían ser todo sobre pureza espiritual. Estos tipos coleccionaban jóvenes como si fueran cartas raras de Pokémon y nadie... Hablemos del confucianismo por un segundo. Esta filosofía era como el manual de reglas de la sociedad china antigua. Piensa en ella como sus 10 mandamientos. Predicaba respeto, deber y comportamiento moral, como honrar a tus padres y mantener relaciones adecuadas. Suena genial, ¿verdad? Pero aquí está la hipocresía. Los eruditos confucianos, los mismos que escribían ensayos sobre la virtud, a menudo eran los mayores fanáticos de los concubinos masculinos. Argumentaban que estos jóvenes eran para compañía intelectual. Sí, claro, amigo. Es como un político moderno predicando valores familiares mientras oculta un escándalo. Torcían las reglas para que encajaran con sus deseos, y no eran solo los eruditos. Los monjes budistas, que se suponía debían desprenderse de los placeres mundanos, también estaban metidos en esto. Algunos templos, especialmente en áreas ricas como Jiangsu o Zhejiang, albergaban en secreto concubinos masculinos para donantes ricos. Lo justificaban con discursos sofisticados sobre tutoría espiritual, pero seamos realistas, se trataba de dinero y poder. Esta era una sociedad donde los poderosos podían hacer lo que quisieran siempre que mantuvieran las... Entonces, ¿por qué esto funcionó durante tanto tiempo? Simple, dinámicas de poder. Los ricos y poderosos establecían las reglas y todos los demás simplemente lo aceptaban. Si eras un agricultor pobre, no podías señalar a un noble por mantener un concubino masculino. Sería como tuitear críticas a un multimillonario hoy. Te aplastarían. Además, el sistema estaba integrado en la cultura. En ciudades como Pekín o... Aquí está la gran lección. Las sociedades pueden normalizar cosas bastante perturbadoras cuando sirven a los que están en la cima. En ese entonces eran concubinos masculinos. Hoy podrían ser talleres de explotación
o prácticas laborales dudosas que todos ignoramos porque son normales. Te hace pensar, ¿qué estamos pasando por alto en nuestro mundo ahora mismo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estoy ansioso por saber qué piensas. A continuación, acabamos de descorrer el telón sobre cómo la élite de la antigua China normalizó poseer concubinos masculinos gracias a su riqueza y algunos malabares morales serios. Ahora entremos en la parte que revuelve el estómago, cómo estos jóvenes, algunos solo niños, terminaron en este sistema perturbador. Hablamos de un mercado cruel donde los niños eran comprados y vendidos como ganado. Aquí es donde la historia se pone real, así que quédate conmigo mientras exploro. Imagina un pequeño pueblo en Jiangsu, digamos alrededor del 850 d.C., durante la dinastía Tang. Una familia está hambrienta, las inundaciones arrasaron sus cultivos y no hay comida en la mesa. Los padres enfrentan una elección imposible: ver a sus hijos morir o vender uno para sobrevivir. Ahí es donde entran los Renya cazatalentos profesionales, o como los llamaban, dientes humanos. Estos tipos recorrían los pueblos como buitres buscando niños de 8 a 16 años, con la mezcla perfecta de belleza e inteligencia. Piel clara, rasgos delicados, ojos brillantes, movimientos gráciles, revisaban dientes, manos, incluso la estructura ósea. Déjame pintarte una imagen. Imagina a un niño llamado Wei, tal vez de 10 años, parado en una plaza polvorienta del pueblo. Sus padres tiemblan mientras un Renya lo examina, pinchando su rostro, probando su voz para evaluar su potencial para cantar. Wei no tiene voz ni voto en esto, su familia necesita las monedas de plata para comer. Un escritor de la dinastía Ming Shangdai describió esto en sus memorias: los cazatalentos aparecían durante las hambrunas, con contratos que los campesinos pobres y analfabetos ni siquiera podían leer. Una vez firmados esos niños, se iba. Aquí es donde se pone aún peor. Esto no era al azar. El sistema era metódico. Los cazatalentos tenían redes en provincias como Zhejiang y Guangdong, apuntando a áreas pobres golpeadas por desastres. Sabían exactamente qué querían los poderosos niños, que pudieran convertirse en compañeros encantadores y talentosos. Y las familias cometían un error común: confiaban en las promesas de los cazatalentos de una vida mejor para sus hijos. Spoiler, era mentira. Esos niños se dirigían a un mundo de control. No. ¿Por qué prosperó este mercado? Porque la demanda era altísima. Emperadores, comerciantes, funcionarios, todos querían estos símbolos de estatus vivientes, y la oferta venía de familias desesperadas que no tenían otra opción. La lección aquí es brutal pero clara: cuando la sociedad permite que la pobreza persista, crea un caldo de cultivo para la explotación. Es como el tráfico humano actual, que se aprovecha de comunidades vulnerables. El mismo juego, diferente era. ¿Qué opinas? ¿Cómo evitamos que sistemas como este surjan hoy? Deja tus ideas en los comentarios. A continuación acabamos de ver cómo los niños pequeños en la antigua China eran arrebatados de familias desesperadas en un mercado brutal. Ahora hablemos de qué pasaba después, la parte que honestamente es difícil de digerir. Una vez que estos niños, algunos de tan solo 8 años, eran comprados, no solo entraban en sus nuevas vidas, no pasaban por un proceso de entrenamiento agotador, diseñado para despojarlos de quienes eran y convertirlos en compañeros perfectos. Imagina a un niño como Liang, tal vez de 12 años, recién sacado de su pueblo en Zhejiang durante la dinastía Song. Le dan un nuevo nombre, algo poético como Luna de Otoño, y su vida anterior es borrada. No más familia, no más hogar, solo una nueva realidad, donde es propiedad. El entrenamiento era como un campo de entrenamiento infernal, pero en lugar de formar soldados, construía trofeos vivientes para la élite. Estos niños aprendían poesía china clásica, memorizando miles de versos hasta recitarlos impecablemente. Practicaban caligrafía durante horas con las manos acalambradas por los delicados trazos del pincel. Aprendían instrumentos como el guqin o el pipa, dominando melodías conmovedoras para encantar a sus futuros dueños. Suena elegante, ¿verdad? La peor parte: el condicionamiento psicológico. Los entrenadores usaban una mezcla de recompensas como un raro manjar de arroz dulce y castigos brutales como palizas o inanición para quebrar a estos niños. El objetivo era aplastar cualquier sentido de autoestima, enseñándoles que su único valor era complacer a su amo. Los registros de la dinastía Tang
Insinúan lo duro que era esto. Alrededor del 40% de estos niños ni siquiera sobrevivían al entrenamiento, muriendo de agotamiento, desnutrición o simplemente rindiéndose bajo la presión. Es como esos reality shows. Aquí es donde los entrenadores cometían un gran error. A veces se excedían pensando que el miedo solo crearía obediencia. Pero exagerar con los castigos significaba perder niños valiosos, lo que costaba dinero a sus jefes. No es diferente a los talleres de explotación modernos que empujan a los trabajadores más allá de su punto de ruptura. La productividad se desploma cuando destruyes a las personas que hacen el trabajo. ¿Por qué tanto esfuerzo en esto? Porque la élite quería más que solo un rostro bonito. Querían jóvenes pulidos y talentosos que pudieran entretener e impresionar. Es como se espera que los influencers de hoy sean carismáticos, listos para la cámara y multitarea. Pero en ese entonces, las apuestas eran mucho más altas. La lección aquí es escalofriante. Puedes tomar la identidad, la libertad, incluso la esperanza de una persona y disfrazarlo como entrenamiento para servir al ego de alguien más. Te hace pensar, ¿qué sistemas hoy están quebrando silenciosamente a las personas bajo la apariencia de mejora? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estoy curioso por saber qué ves por ahí. Ahora adentrémonos en su mundo. ¿Cómo era la vida diaria para estos concubinos masculinos? Spoiler, no eran solo túnicas de seda y habitaciones lujosas. Piensa en ello como vivir en una prisión lujosa donde cada movimiento era vigilado y estabas atrapado en un juego despiadado de supervivencia. Esto es vida diaria, prisiones lujosas y competencia feroz. Así que entremos de lleno. Imagina, esto es el año 1100 d.C., dinastía Song, en la mansión de un comerciante rico en Guangzhou. Eres un concubino masculino llamado Jade Lotus, de unos 16 años. Tu día comienza antes del amanecer, horas dedicadas a acicalarte, cepillando tu cabello, aplicando maquillaje, eligiendo la túnica de seda perfecta para captar la atención de tu amo. Tu habitación es hermosa, adornos de jade, muebles tallados, pero las ventanas tienen barrotes y la puerta se cierra desde afuera. Es una jaula solo envuelta en lujo. Todo tu día gira en torno a estar listo para lo que tu amo quiera, ya sea recitar poesía o simplemente lucir bien a su lado. Es como ser un actor en un reality show sin guión y sin botón de apagado. La competencia, es feroz. No estás solo. Hay otros concubinos en la casa y todos compiten por el favor del amo. Si lo haces bien, podrías ganar una comida elegante, tal vez algo de vino. Si fallas, te quedas con arroz simple y un trato frío. A los amos les encantaba enfrentar a los concubinos entre sí, como en un retorcido programa de juegos. Prometían recompensas por el mejor desempeño o amenazaban con castigos por el menor error. Los concubinos mayores, los que habían sobrevivido unos años, podían ser brutales, acosando a los recién llegados con trucos como esconder sus túnicas o difundir rumores para hacerlos quedar mal. Es como la peor clase de política de oficina, excepto que perder podía significar inanición o algo peor. Aquí está el error común que cometían los amos: pensaban que avivar la rivalidad mantendría a todos alerta. Pero salía mal, creando paranoia y caos que a veces destrozaban los hogares. Piensa en ello como un lugar de trabajo tóxico, donde el jefe juega a los favoritos, puede motivar a unos pocos, pero quema a todos los demás. A pesar de la competencia, algunos concubinos encontraban formas de sobrellevarlo. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, compartían historias susurradas o pasaban comida extra entre ellos, pequeños actos de desafío que mantenían viva su humanidad. Es como compañeros de trabajo ayudándose en secreto en una empresa despiadada. La gran lección: la competencia puede destruir incluso las comunidades más unidas cuando se impone a las personas. Estos jóvenes estaban atrapados en un sistema que recompensaba la traición sobre la unión, y no es tan diferente de algunas configuraciones modernas. Piensa en reality shows, o incluso en la búsqueda de popularidad en redes sociales, donde todos se pelean por destacar. Te hace pensar, ¿cuál es el costo de enfrentar a las personas entre sí de esa manera? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estoy curioso por saber qué ves en el mundo de hoy. A continuación, nos dirigiremos a las cortes imperiales, donde las cosas se vuelven aún más salvajes. Ahora subamos el nivel y dirijámonos a la cima, las cortes imperiales, donde los concubinos masculinos no solo eran símbolos de estatus, sino jugadores en un peligroso juego de poder. Esto es,
intriga imperial, poder y peligro en la cima, y créeme, es un viaje salvaje lleno de glamour, influencia y caídas catastróficas. Vamos a sumergirnos. Imagina la ciudad prohibida, toda dorada y roja, el corazón del imperio. Los concubinos masculinos, aquí no eran solo rostros bonitos, podían influir en emperadores y moldear la historia. Toma al emperador Ai de la dinastía Han, alrededor del 4 a.C., se enamoró perdidamente de un joven de 17 años llamado Dong Xian, hijo de un oficial menor, con, como dice el libro de Han, piel como jade blanco y ojos como estrellas. Su historia de amor es legendaria. Un día Dong estaba durmiendo en la manga del emperador y en lugar de despertarlo, Ai cortó su propia manga. De ahí el término manga cortada para el amor masculino en la cultura china. Ai colmó a Dong de títulos, propiedades e incluso poder político, permitiéndole influir en decisiones importantes. Es como un presidente moderno entregando un puesto clave de asesor a un amigo cercano, excepto mucho más intenso. Pero aquí está el otro lado, un poder así venía con un blanco en la espalda. Cuando Ai murió repentinamente a los 26 años, el mundo de Dong se derrumbó. El nuevo emperador, presionado por oficiales celosos, despojó a Dong de todo y ordenó su ejecución. Frente a la tortura, Dong se quitó la vida. Es una historia que golpea duro, estatus altísimo, un día desaparecido al siguiente. Avanza rápido a la dinastía Ming. El emperador Chengde llevó las cosas a otro nivel. Construyó toda un ala del palacio llamada el Cuartel del Leopardo para docenas de jóvenes favoritos. Estos tipos no eran solo compañeros, acompañaban a Chengde en cacerías, campañas militares y fiestas salvajes, incluso influenciando políticas de impuestos y guerras. Los registros históricos dicen que algunas de estas decisiones desataron caos, como batallas mal planificadas, vendidas como aventuras. Es como confiar en tus amigos para gobernar el país, genial en teoría, desastroso en la práctica. Los emperadores cometieron un gran error. Aquí dejaron que sus favoritos personales superaran a los asesores capacitados. Toma a la pandilla del Cuartel del Leopardo de Chengde, presionaron por campañas militares ostentosas que agotaron los recursos del imperio, contribuyendo a la inestabilidad. No es diferente a los líderes modernos que dan trabajos importantes a leales no calificados. Las cosas se desmoronan rápido. Incluso el emperador Kangxi, de la dinastía Qing, conocido por su moderación, tenía compañeros masculinos discretos, pero lo mantenía en secreto para evitar dramas en la corte. ¿Por qué la discreción? Porque los rivales del palacio eran despiadados. Los favoritos enfrentaban asesinatos, envenenamientos o cargos de traición inventados en el momento en que la protección del emperador flaqueaba. La lección aquí es brutal. El poder ganado a través del favor es una casa de naipes. Estos jóvenes podían escalar a alturas vertiginosas, pero un movimiento en falso o la muerte de un emperador y todo terminaba. Es como subirte al carro de un director ejecutivo poderoso. Cuando se van, tú también. ¿Te hace pensar cuál es el equivalente moderno de este tipo de poder frágil? Deja tus ideas en los comentarios. Estoy curioso. A continuación exploraremos cómo el arte y la poesía dieron un giro brillante a este mundo oscuro. Mantente sintonizado. Entonces, la antigua China era una potencia de arte y literatura. Piensa en caligrafía elegante, música conmovedora y poesía que podía hacerte llorar. Pero aquí está el giro. Algo de esa belleza se usaba para disfrazar la explotación de los concubinos masculinos. Toma al poeta de la dinastía Tang Libai, una de las estrellas de rock de la literatura china. En uno de sus poemas describe a un joven con ojos como olas de otoño y una sonrisa que rivaliza con la luna. Suena romántico, ¿verdad? Pero leyendo entre líneas, los eruditos dicen que estos versos a menudo aludían a concubinos masculinos pintando sus vidas como soñadoras, cuando no eran nada de eso. Es como una película de Hollywood que glamoriza una relación tóxica bonita en la superficie, desastrosa por debajo. Las pinturas de la dinastía Song hacían lo mismo. Verías acuarelas delicadas de jóvenes con túnicas fluidas tocando el guqin o mirando melancólicamente junto a un estanque de lotos. No eran solo retratos al azar, eran imágenes idealizadas de concubinos creadas para halagar a la élite que los poseía. Es como los filtros de Instagram modernos que hacen que una vida dura parezca perfecta. Los artistas y poetas no eran ingenuos, sabían la verdad.
Pero cometieron un gran error al romantizar este sistema, ayudaron a normalizarlo permitiendo que la sociedad fingiera que todo se trataba de amor o refinamiento, no de control y sufrimiento. ¿Por qué importa esto? Porque el arte moldea cómo vemos el mundo. En ese entonces, estos poemas y pinturas hacían que el concubinato masculino pareciera una tradición hermosa, no un desastre de derechos humanos. No es tan diferente de la cultura pop actual, como canciones o programas que hacen que dinámicas tóxicas parezcan geniales o sexys. La lección aquí es enorme. El arte puede ser una herramienta para enmascarar la injusticia, y tenemos que mirar más allá del brillo para ver la verdad. ¿Alguna vez notaste una película o canción que hace que algo turbio parezca aceptable? Déjalo en los comentarios. Estoy curioso por saber qué piensas. Acabamos de explorar cómo el arte y la poesía pusieron un barniz brillante en el mundo oscuro de los concubinos masculinos en la antigua China. Ahora terminemos viendo cómo esta práctica finalmente se desvaneció y qué nos enseña hoy. Esto es Declive y lecciones modernas de la historia a hoy, y es donde conectamos el pasado con nuestro mundo. Así que vamos a sumergirnos. A finales de la dinastía Qing, alrededor de los 1800, las cosas comenzaron a cambiar. Los misioneros occidentales como el reverendo británico James Legge se horrorizaron al enterarse de los concubinos masculinos. En una carta de los 1870, Legge escribió sobre jóvenes mantenidos como pájaros enjaulados en hogares ricos, llamándolo una atrocidad moral. Sus informes generaron presión internacional, empujando a China a replantearse sus tradiciones mientras se modernizaba. Luego vino el gran punto de inflexión, la Revolución Republicana de 1911. Derrocó el sistema imperial y trajo nuevas leyes que prohibían el concubinato masculino y femenino. Pero aquí está la parte desgarradora: la aplicación fue irregular. Muchos exconcubinos fueron simplemente abandonados, dejados para morir de hambre o valerse por sí mismos sin habilidades para una vida independiente. Imagina ser arrojado después de años en una jaula dorada. Es como una víctima de tráfico humano moderno luchando por empezar de nuevo. Bajo el régimen comunista en 1949, la represión se volvió seria. El gobierno veía el concubinato como un símbolo de la vieja China feudal que querían borrar. Los exconcubinos a menudo eran interrogados o enviados a campos de trabajo, sus historias enterradas para evitar avergonzar al nuevo régimen. Hoy la historia oficial de China apenas menciona esta práctica, es como si la hubieran borrado de los libros. ¿Por qué choca con la narrativa de superioridad moral? Y eso es una píldora difícil de tragar. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Esta historia muestra cómo las sociedades pueden normalizar la explotación y luego ocultarla cuando es conveniente. No es solo la antigua China, piensa en el tráfico humano moderno, como los 27 millones de personas esclavizadas hoy, según estimaciones de la ONU. O los talleres que producen ropa barata que todos compramos. Los sistemas pueden parecer diferentes, pero la raíz es la misma: poder y lucro sobre la dignidad humana. Es como cuando pasamos por alto noticias sobre esclavitud moderna porque es incómodo, mismo ambiente, nueva era. Aquí está tu llamado a la acción. No dejes que esta historia se quede en el pasado. Visita organizaciones como la ONU o Anti-Slavery International. Aprende cómo puedes apoyar los esfuerzos para combatir el tráfico hoy. Y si este video te abrió los ojos, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. ¿Cuál es un problema moderno que crees que estamos ignorando? Como la antigua China ignoró esto. Déjalo en los comentarios. Estoy todo oídos. Gracias por acompañarme en este viaje, gente increíble. Nos vemos en el próximo.